Ángulo 7. Periodismo para construir en común. 15 de junio, este junio próximo pasado, realizamos 2 sesiones del Foro Retos en colaboración con el colectivo Coatlicue, la colectiva Coatlicue Siempre Viva, y la Asamblea de Mujeres Universitarias. En realidad, el Foro Retos ha tenido como una continuidad en términos del formato, de sesiones, de las dinámicas, y en este caso las colectivo Coatlicue, que son universitarias, jóvenes, estudiantes, propusieron la dinámica. Digamos que ellas se encargaron fundamentalmente de proponer las preguntas disparadoras, de hacer 3 rondas a sus invitadas, hacer 3 preguntas y que cada una tuviera una ronda y luego unas conclusiones. Las profesoras de retos como la doctora María Eugenia Mendoza, la profesora doctora también Rosalía Castellán y su servidora participamos como en palabras de bienvenida y cierre, respectivamente. ¿Y cuál fue la problemática? ¿Qué es lo que se abordó en esas mesas? Principalmente el tema, digamos, que centró las intervenciones fue el asunto de la violencia sexual, cómo resolver el problema de violencia sexual en las universidades, desde la experiencia de profesoras y estudiantes, tanto expertas, académicas, investigadoras, y también me refiero a las estudiantes, como en términos del activismo que han realizado en la universidad y fuera de la universidad. Entonces, lo abordamos desde el punto de vista más académico como desde el punto de vista más de la participación de las estudiantes. Básicamente eso fue. ¿Y plantearon propuestas de solución o hay algún tipo de línea que pueda ayudar a resolver esos temas en las universidades? Se hicieron muchas propuestas, pero una muy en particular fue la de que la universidad tiene que tener un programa de estudios de investigación y docencia, incluso en términos pedagógicos, de modelo de enseñanza-aprendizaje, transversal a todos los programas curriculares. Además se hizo la propuesta de un observatorio de violencia sexual. También se hicieron las propuestas de hacer un mapeo de violencias sexuales en la universidad, porque las mujeres estudiantes y activistas planteaban que es necesario tener un diagnóstico claro de cómo, dónde se dan las violencias sexuales, cómo se experimentan, quiénes las ejercen, cómo se viven, el grado de impunidad en las que están y relanzar a partir de ese mapeo de violencias sexuales y de un diagnóstico de las violencias sexuales, un programa de prevención y atención a esos problemas. Porque digamos que mucho de lo que se discutió es que tú puedes tener un protocolo, pero el protocolo no te garantiza la prevención, lo que en justicia de género se llama la no repetición del daño. Entonces, ¿cómo previenes la repetición del daño? Y muchas de las reflexiones tienen que ver con que el tema de la violencia sexual y de la violencia de género en general requiere de tratamientos multidimensionales. Es decir, necesitamos programas de docencia e investigación transversales que puedan transversalizar todos los programas, educación media superior, difusión de la ciencia, investigación, programas curriculares, pero también necesitamos talleres de masculinidad, también necesitamos talleres de reparación del daño colectivo, de sensibilización de la violencia sexual, es decir, a muchos niveles hay que atender el problema. ¿Y plantearon casos relevantes en estos foros, en estas conferencias de retos? Mira, la Asamblea de Estudiantes Universitarias viene del paro universitario. En el paro universitario que se hace
en febrero del año pasado, antes de la pandemia, cuando asesinan lamentablemente a estos estudiantes, uno de los ejes de ese paro estudiantil fue los tendederos de las estudiantes universitarias. Y de ahí nace la Asamblea de Mujeres Universitarias. Y claro, hay muchísimos casos. ¿Usted tiene un aproximado de como cuántos casos habría? No te puedo decir cuántos casos, realmente no. Así como un número aproximado, no, para nada. La UAP tiene el protocolo, ¿no? De Sí, violencia, sí. y creo que tiene una unidad De género, Pero sí. ¿qué pasa con esas dos cosas de la UAP? O sea, Pues lo que pasa es no que, bueno, funciona. esas dos iniciativas, ustedes saben, son nuevas y la universidad está echando a andar, digamos, con esta unidad de género, promoviendo distintas actividades. Pero el problema que se señalaba en el foro por parte de las docentes y las estudiantes es que no basta con crear instituciones. Si esas instituciones de atención a la violencia de género siguen funcionando bajo la misma impunidad que funcionan los abusos de poder en el aparato político de la universidad y algunas facultades, pues la impunidad va a seguir vigente. Además de que no es suficiente por lo que te decía, porque el tema de género requiere acciones de transversalidad, de una amplitud y de una participación bastante fuerte. Decían las estudiantes, quieren ver que una universidad, un gobierno esté comprometido con el tema de género, ¿dónde están los recursos? Entonces, para empezar, la universidad debería en los próximos años destinar un fondo para atender los problemas de inequidad y de violencia de género. Eso es primordial. Está muy bien que haya una unidad de género, está muy bien que haya un protocolo, pero no es suficiente. O sea, el problema es mucho más profundo, es societal también. O sea, la universidad es reflejo de un problema social y ese problema social no se resuelve solo con mecanismos punitivos, que es un poco de lo que se habló en el Foro Retos. Cómo ir más allá de la cuestión punitiva, cómo prevenir, cómo hacernos cargo todos y todas del daño patriarcal y de su solución. Y planteaban, cada vez que se violenta una mujer, se hace un daño a la colectividad. Entonces, ¿cómo reparamos ese daño a la mujer y a la colectividad? Bueno, pero también no creo que no avanzan los casos por la política que se maneja, o sea, que a veces no quieren ir contra los profesores porque tienen que alinear, o más bien a los directores a veces pues no les conviene, ¿no? Como que esos casos salgan a la luz. O sea, si se le destinan más fondos y se crean estas propuestas que dijeron las chicas, no sé si es garantía de que entonces sí ya se va a solucionar o va a seguir esa politización. Bueno, para mí es muy importante que el discurso de género en la universidad se haga efectivo. Una cosa es abanderar un discurso de género y hacer algunas acciones, y otra cosa es realmente llevar una agenda feminista. Para llevar una agenda feminista, tú tienes que incorporar, que hacer partícipe de tus políticas a las propias mujeres, estudiantes y profesoras. Y por supuesto, salirte de esta lógica en donde, como decía yo hace un rato, ¿de qué sirve que tengas un protocolo si va a funcionar con las mismas malas prácticas de encubrimiento y de impunidad y de poder que se maneja históricamente en las universidades, no solo en esta, pues no vamos a tener ningún resultado. Necesitamos una transformación de esas prácticas políticas. Y para transformar esas prácticas políticas necesitamos transformar la universidad. Cuando habla de encubrimiento, es esto de que si el maestro acusado tiene buena relación con el director, entonces es protegido. Mira, yo creo que son una serie de cosas como muy complejas, o sea, a veces hasta entre los mismos colegas o hasta los mismos estudiantes con sus profesores, pues que por supuesto involucran a las autoridades de todos los niveles, no solamente los directores, me parece que de todos los niveles. O sea, porque es un tema que está normalizado, que no estamos acostumbrados a tratarlo. He ahí la importancia de la educación, reeducación en términos de violencias de género. Destinar fondos especiales para el tema de género, que incluya acciones más amplias.
¿Y esta propuesta se va a presentar formalmente o ya se presentó? Bueno, mira, el Foro Retos lo que hace es poner a discusión temas relevantes y centrales de las actividades sustantivas de la universidad y su vida interna, su funcionamiento interno, para ponerlo al servicio de todas y todos, los estudiantes, los académicos e incluso en la sociedad. Lo que estamos haciendo es hacernos cargo del futuro de la universidad. ¿Quién lo vaya a implementar? ¿Cómo lo vaya a implementar? ¿Hay voluntad política para implementarlo? Eso yo no te lo puedo decir. Pero lo que sí quisiéramos es que la próxima administración de la universidad, la próxima equipo de rectoría, tenga una agenda feminista y tome en cuenta esta discusión que hemos dado los universitarios y de preferencia que la encabece y la haga suya, ¿no? En su sentido hacia la sociedad, pero también en términos de las prácticas hacia adentro. Hablábamos hace un rato de las prácticas políticas, el gran reto de la universidad que dejan los gobiernos neoliberales de la universidad es democratizar la vida interna universitaria. Ese es el gran reto. ¿Por qué democratizar? ¿Nos podría abundar un poquito más de democratizar la vida interna? Bueno, me parece que es una de las grandes faltas de estas administraciones. Construyeron su gobierno de la universidad con base en controles muy férreos de los órganos de decisión. Hicieron una apertura controlada de las tomas de decisiones. Y bueno, tenemos casos, muchos casos de, si tú le rascas un poquito, de profesores que han sido despedidos o despedidas porque no estuvieron con una directora o un director haciéndole campaña, por ejemplo. Y que esto es el lugar común de la universidad desde hace mucho. ¿Desde que usted entró o 2002 o antes? Claro. No, pues desde que yo entré a la universidad y las prácticas políticas con todas sus diferencias, esa es una práctica en la universidad muy común. O sea, en todas las facultades se da, más o menos, que el criterio político muchas veces sobrepasa al académico. ¿Usted tendría un aproximado cuántos casos han habido en los últimos años? No, no te tengo ese dato. Sería muy bueno investigarlo, pero yo, bueno, tengo el caso del doctor Rafael Archondo, que fue corrido de la Facultad de Comunicación no hace mucho, con un proceso que está documentado de cómo le dicen que no cumple con parámetros, pero en realidad para contratarlo, como para ya darle su plaza, gana un concurso, pero por ejemplo, mira, ese es el ejemplo de cómo una administración puede implementar buenas políticas, pero en la práctica no se da. Esparza algo bueno que hizo fue meter los concursos de oposición. Eso es algo muy bueno de Esparza. Si me quieres preguntar algo bueno de Esparza, Sí. ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, Esparza promovió los concursos de posición abierta, las recategorizaciones. Pero ¿qué pasa? Todo esto se media por prácticas como estas que te estoy diciendo. Si no estás conmigo en la campaña, si no escribes conmigo un artículo, si no favoreces a mi grupo, pues no te voy a ayudar. Y incluso te amenazo abiertamente o veladamente. Bueno, si nos pusiéramos a hacer una etnografía hay miles de casos, bueno, cientos de casos sobre eso. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.